Su hijo la dejó en el aeropuerto como un equipaje olvidado. Para cuando él llegó a su banco, ella ya había congelado todas las cuentas que él creía controlar. La tarjeta fue rechazada, la hipoteca no pasó, y la madre que alguna vez usó como cajero automático ahora enseñaba a otras mujeres cómo desaparecer. Él la dejó varada. Ella lo dejó en bancarrota. Espera. Antes de seguir adelante, quiero preguntar, ¿desde dónde estás viendo esto? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte. Cuando las ruedas del avión tocaron la pista y las señales de cinturón se apagaron, el corazón de Margarita se alzó, lista para ver a su hijo esperando, con una sonrisa, brazos abiertos. Pero en cambio, entró a una terminal llena de extraños y luz fluorescente fría, sin sonrisa, sin una voz familiar gritando, «Mamá». Solo el frío aire de invierno colándose por las puertas automáticas, y en algún lugar dentro de su pecho, algo viejo y esperanzado se quebró silenciosamente. No venía. Margarita apretó su pequeña maleta, su anillo de boda brilló bajo las luces duras del aeropuerto. Se quedó cerca de la zona de recogida de pasajeros, cambiando de pie, inquieta. Al principio fingió que quizás el tráfico lo había retrasado. Quizás hubo un malentendido. Sacó su celular, dudando sobre el número de Adán, sin mensajes nuevos, sin llamadas perdidas. Llamó una vez. Sonó 4 veces y cayó directo al buzón de voz. La voz grabada de Adán sonaba hueca, lejana. «Hola, soy Adán. Deja un mensaje». No dejó nada. Bajó el teléfono y lo guardó en su bolso. Respiró hondo. El olor a gasolina y café de olla llenó sus pulmones. Por un momento tembloroso, se quedó ahí, bajo la lenta nieve de la noche en Bogotá, esperando algo, cualquier cosa. Pero los aeropuertos son crueles para la esperanza. Le tomó 7 minutos darse cuenta que no estaba retrasada. Fue abandonada. El taxista apenas la miró. Cuando se subió al asiento trasero, su maleta golpeó suavemente la puerta. «¿A dónde, señora Pug?», preguntó. Voz áspera. «A casa», dijo ella, dando la dirección que no había cambiado en 30 años, la que Adán memorizó cuando tenía 5 años, la que hoy no se molestó en visitar. El taxi se mezcló con el tráfico. Los faros cortaban la oscuridad nevada. Margarita miró por la ventana. Sus manos descansaban en su regazo, los nudillos pálidos. La ciudad pasaba, luces navideñas parpadeando alegres, parejas abrigadas bajo paraguas, tiendas con sus últimas ofertas antes de Navidad. Todo pasaba. Indiferente. Su celular vibró. Un texto, no de Adán, una alerta de marketing. «Te extrañamos. Lista para tus próximas vacaciones». Margarita soltó una risa corta, amarga. Abrió la app de su banco en cambio. Su dedo dudó sobre la pantalla. Un botón brillaba bajo la foto sonriente de Adán, aún marcado como contacto de emergencia. Emergencia. Palabra curiosa. Pensó, una emergencia debía ser algo urgente, algo por lo que dejarías todo, algo por lo que aparecerías, no algo olvidado. Entró a la configuración de la cuenta, acceso conjunto. Adán Andrews. Tarjeta secundaria autorizada. Adán Andrews. Cláusula de beneficiario. Adán Andrews. No era dinero que él había ganado, era lealtad que él había asumido. Margarita sintió una calma extraña, como entrar a un baño caliente tras años de frío. Bajó al panel de control. Congelar acceso. Un botón simple, sin alarmas. Sin drama, solo silencio. El taxi golpeó un bache, sacudiéndola ligeramente. Afuera, la ciudad comenzaba a congelarse, las aceras vacías. El viento zumbaba, con un lamento entre los edificios. No titubeó, no dudó, presionó su dedo en la pantalla. Congelar cuenta. Confirmar. Sí, la pantalla parpadeó 1, 2 veces. Y apareció un nuevo mensaje. Acceso suspendido. Hasta autorización. Margarita guardó el celular en su bolso. Apoyó la cabeza en el asiento de vinilo. El frío de la ventana se coló en su cabello. Por primera vez en años,
No estaba esperando a Adán, y por primera vez en años, él tendría que aprender qué significa quedarse fuera en el frío, afuera. El tráfico se detuvo cerca de su calle. El taxista murmuró sobre cierres viales. Margarita apenas lo escuchó. Ya estaba planeando el siguiente paso. Congelar una cuenta no era el fin, era solo el primer movimiento. Algunas revoluciones llegan con disparos, otras en el asiento trasero de un taxi. Con una mujer mirando la lluvia oscura, Margarita no lo planeó, no escribió discursos ni listas de venganza. Solo decidió, en silencio, finalmente, que la lealtad merecía algo mejor. Y en ese momento, todo cambió. La calefacción del taxi tartamudeó, llenando el auto con un zumbido tibio. Mientras avanzaba por las calles heladas, Margarita apoyó la frente en el vidrio. El vaho se formaba con cada respiro. Más allá, los faros se difuminaban en rayas y adornos navideños parpadeaban rendidos. Ya no pensaba en el aeropuerto, pensaba en 30 años de lealtad ciega. Tras la muerte prematura de su esposo, Margarita había centrado su mundo en Adán. Cada reunión escolar, cada rodilla raspada, cada corazón roto. Ella estuvo ahí, la red invisible que siempre lo atrapaba. Cuando Adán tuvo su gran idea, a los 23, una app que nadie entendía, Margarita no dudó, sacó parte de su fondo de jubilación, sonriendo ante las advertencias del banquero. Es un soñador, dijo ella. Los soñadores necesitan alas. Nunca le dijo a Adán cuánto le costó, cómo evitó comprar un segundo carro, cómo estiró las comidas, cómo se quedó 5 años más en un trabajo que odiaba. Y cuando la app fracasó, cuando los inversionistas se fueron, cuando Adán llegó a casa, derrotado, ella solo lo abrazó y dijo, encontraremos otro camino. El taxi entró a una calle silenciosa. Casas de ladrillo se apoyaban unas en otras, cubiertas de nieve, como reliquias olvidadas. La luz del porche brillaba débilmente. Aquí está, señora. Margarita pagó la tarifa, sus manos firmes, su voz tranquila. Quédese con el cambio. Salió al aire helado, su aliento como humo. Subió su maleta por los escalones rotos. Hogar, o al menos su esqueleto, dentro. Olía a canela y papel viejo. Fotos familiares adornaban la chimenea, la sonrisa desdentada de Adán a los 6 años, su graduación de secundaria, su boda. Trofeos acumulaban polvo, campeonatos de ligas infantiles, medallas de debate, certificados enmarcados. Nada de eso importaba ahora, ni los marcos, ni los sacrificios detrás de cada foto. Dejó la maleta y fue a su estudio. Con un propósito que no sentía hace años, su laptop cobró vida. Iluminando la sala con luz azul, entró al portal de su banco. La pantalla mostró listas de cuentas y saldos que Adán asumía estarían siempre ahí. Clicó en acceso de emergencia. El nombre de Adán aparecía en cada rama crítica, un salvavidas que no ganó. Pero siempre contó con él. Margarita dudó solo un instante. Luego, con dedos firmes como piedra, seleccionó eliminar usuario autorizado. ¿Está segura? Esta acción es permanente. Clicó sí, sin inmutarse. La pantalla se actualizó, el nombre de Adán desapareció como una hoja en la corriente, pero Margarita no se detuvo. Su mente ahora era más rápida, más afilada. Abrió otra ventana, la página de un bufete legal apareció, una que había investigado por meses. Por si acaso, llenó el formulario con precisión. Establecer nuevo fideicomiso. Única beneficiaría Margarita Andrews. Sin fideicomisarios sucesores, salvo designación personal. Cuando cerró el navegador, sus manos no temblaban. Eran firmes, seguras, libres. Su celular vibró en la mesa. Un texto simple del bufete. Confirmación. Fideicomiso establecido solo a su nombre. Margarita se recostó en la silla. El cuero crujió suavemente bajo su peso. Miró la ventana oscura. En algún lugar de la ciudad, Adán vivía bajo la ilusión de que su lealtad era una correa que podía jalar a voluntad.
Pero esa noche, Margarita se había quitado el collar. Esa noche comenzó el lento y silencioso viaje de regreso a sí misma. Y cuando Adán buscara de nuevo, solo encontraría aire vacío. Algunas prisiones no tienen candados, están cosidas con hilos, invisibles. Culpa, obligación, promesas antiguas. Margarita no se había dado cuenta de cuántos hilos Adán había atado. Solo supo lo ligera que podía sentirse al empezar a cortarlos, uno por uno. Sin pedir disculpas, la luz del amanecer se filtró por las persianas. Margarita despertó. El cuerpo rígido, pero la mente clara. El silencio de su casa era más pesado, pero no opresivo. Era espacio que podía habitar, sin culpa apretándole las costillas. Hoy no era día de mandados ni transferencias urgentes, ni favores envueltos en manipulaciones dulces. Hoy era suyo. Y hoy planeaba terminar lo que empezó en el asiento trasero de ese taxi. Sentada en su mesa de cocina, abrió su laptop de nuevo. La pantalla cobró vida, fría y familiar. Navegó a sus cuentas de crédito, con la precisión de años de gestión silenciosa, pagando facturas que Adán apenas recordaba, cubriendo faltantes que prometía serían temporales. Sus ojos se posaron en una tarjeta secundaria, Titular Adán Andrews. Uso mensual $2,000 hasta $5,000, pagada automáticamente. Siempre en silencio, los labios de Margarita se afinaron, sin ceremonias. Clicó cancelar tarjeta secundaria y vio cómo el sistema procesaba en segundos. El hilo se rompió. Desaparecido. Su celular vibró 1 hora después. Adán, mamá, tu cuenta está fallando otra vez. La tarjeta no funciona. ¿Puedes checar? Margarita miró el mensaje. Ni un hola mamá, ni un ¿cómo estás? Solo la suposición de que su mundo debería girar para allanarle el camino. Por un instante, su dedo dudó sobre el teclado. Viejos instintos pedían ayudar, disculparse. Entonces recordó estar en una cama de hospital hace 5 años, tras una cirugía, esperando a Adán. 5 días. Nunca llegó. Emergencia de trabajo, dijo después, riendo por teléfono. Sin cuidado. Margarita dejó el celular sin responder, sin enojo, sin tristeza, solo la decisión silenciosa de que el silencio a veces habla más fuerte. Abrió el cajón de su escritorio, sacó su carpeta de documentos personales, directivas médicas, testamento, contactos de emergencia, todo preparado con el nombre de Adán, otra cadena invisible, otro ancla falsa. Esa tarde, sentada en su escritorio de roble, la luz invernal entraba dorada y suave, con manos calmadas. Actualizó cada documento. Contacto de emergencia eliminado. Apoderado médico nuevo designado. Una amiga de confianza de su grupo de iglesia. Beneficiario ahora. Una mezcla de caridades y causas independientes cercanas a su corazón. Firmó los nuevos formularios con un trazo final, la primera vez que su nombre estaba solo desde los 22, y se sintió correcto esa noche. Margarita se acostó más temprano de lo usual. Sus articulaciones dolían por el frío, pero su espíritu estaba cálido. La casa estaba tan silenciosa que zumbaba, como la respiración profunda de algo en paz, sin sueños de facturas impagas, sin textos a las 3 de la mañana, sin picos de adrenalina por emergencias. Por primera vez en décadas, durmió profundamente, no por agotamiento, sino porque era libre, en otro lado de la ciudad. Sin embargo, la libertad se sentía diferente. A las 11:34 de la noche, Adán publicó un estado en línea en tono casual, medio en broma, pero Margarita sabía oler el pánico. ¿Alguien conoce un buen oficial de préstamos? La vida pasa. Las palabras colgaban ahí, públicas, desesperadas. Como ropa en una tormenta, los hilos invisibles se rompían a su alrededor y aún no se daba cuenta de los peores cortes. Hay un dolor especial en darte cuenta que no fuiste olvidado por accidente, fuiste borrado deliberadamente, limpiamente, como si nunca hubieras importado. Margarita no esperaba globos ni tarjetas, pero ver la fiesta desarrollarse sin ella, transmitida en perfecta alta definición,
Fue una claridad para la que no estaba preparada. Celebraban todo lo que ella había construido y nunca miraron a la arquitecta. La luz azul de su laptop bañaba la sala oscurecida en un brillo fantasmal. Margarita se sentó rígida en el borde del sofá, manos cruzadas en su regazo, viendo el streaming tomar foco. Confeti caía en un salón de hotel brillante, donde la fiesta de cumpleaños de Tina rugía. Globos dorados rebotaban contra candelabros. Meseros en uniformes negros circulaban, con bandejas de champán y pastelitos. Ahí estaba Adán, al centro, brazo en la cintura de Tina, sonriendo amplio para la cámara. Margarita miró la escena. Un nudo en el pecho. No era tristeza, algo más duro. Más afilado reconocimiento. Ella había pasado décadas haciendo cumpleaños mágicos, noches en vela, haciendo pasteles en forma de dinosaurio. Para Adán cuando tenía 6 años, comprando coronas de plástico baratas. Para su fiesta pirata a los 9, sacrificando su único fin de semana libre a los 42. Para organizar su cumpleaños sorpresa de 21, cuando sus amigos no aparecieron. No había transmisiones en vivo entonces, no había joyas de diamantes, solo delantales llenos de harina, dedos quemados, sonrisas cosidas con cansancio. Margarita frotó el dorso de su mano, recordando la pequeña cicatriz que aún llevaba de cuando se quemó arreglando un candelabro a última hora para un cumpleaños. En la pantalla, Tina abrió una caja de terciopelo. Un jadeo de alegría siguió. Aretes de diamante brillaban perfectos, capturando la luz justo así, mientras Tina giraba para la cámara. Los comentarios llovían. Dios mío, metas de esposo. Qué afortunada. Son el equipo perfecto. Margarita ladeó la cabeza ligeramente. Reconoció la caja. El logo, en letras plateadas, era de una joyería de lujo que ella ayudó a Adán a financiar. Tras el fracaso de su segundo negocio, solo un pequeño favor. Mamá, te juro que te pagaré el próximo mes. Nunca lo hizo. Pero Tina ahora llevaba el pago, brillando orgullosa en sus orejas. Una recompensa construida con su sacrificio. La cámara recorrió la sala, rostros riendo, cuerpos bailando, destellos de riqueza comprada con la espalda de otra. Ni una vez. Ni siquiera una. Adán miró su celular, sin textos culpables, sin llamadas perdidas, sin invitaciones perdidas por accidente. No fue olvidada. Era irrelevante. Margarita cerró la laptop. La sala se sumió en oscuridad, excepto por el halo dorado de una lámpara. La casa tumbaba quedo. El calentador se encendió. Las paredes viejas crujían. Margarita no lloró. Sonrió. Una cosa pequeña, peligrosa, no de tristeza, de estrategia. Se movió despacio, metódicamente a su escritorio, abrió la laptop de nuevo, no para transmisiones, sino para algo mucho más permanente. Entró a su portal bancario privado, uno que Adán no conocía. El cursor parpadeaba con poder silencioso. Abrir cuenta internacional nueva. Margarita llenó los campos con precisión. Nombre. ID seguro. Ubicación offshore. Sus activos ya no estarían al alcance de Adán. Aunque despertara desesperado, la pantalla final apareció. Confirmar transferencia. Clicó sí, oyendo el suave timbre. El dinero comenzó a fluir. Lento, silencioso, imparable. Como ella, en la ciudad, las risas de Tina resonaban a través de los altavoces de la fiesta. En su sala, el mundo de Margarita finalmente se quedó en silencio. No solo cortaba lazos, cortaba oxígeno. Y para cuando Adán lo notara, sería tarde. No fue cuando la tarjeta de Adán fue rechazada. Lo que lo destrozó fue lo que siguió, la lenta comprensión de que la vida en la que se apoyaba ya no era suya. Algunas pérdidas son ruidosas, otras se despliegan en humillaciones silentes. Un pitido en la caja, un tono mortal. Las luces fluorescentes del supermercado zumbaban sobre Adán mientras ponía 2 brazos llenos de compras en la cinta. Tina le había mandado una lista larga. Leche orgánica, quesos importados, galletas sin gluten,
que ni le gustaban. Adán apenas miró los precios, nunca tuvo que hacerlo. Para eso estaba Margarita. O eso pensaba la cajera, una joven con uñas moradas descascaradas. Escaneó el último artículo y dijo el total, $246. Adán pasó su tarjeta. Despreocupado, la máquina pitó. Transacción rechazada. Frunció el ceño y lo intentó de nuevo. Rechazada. Alguien tosió detrás. «¿Puedes pasarla otra vez?», murmuró Adán, la cara ardiendo de vergüenza. La cajera se encogió de hombros y lo intentó. Rechazada. «Tal vez llame a su banco», dijo. Con tono cortante, Adán forzó una risa, dejó el carrito y se alejó de la pila de compras, afuera. En el estacionamiento, el aire invernal lo golpeó en la cara. Sacó su celular y llamó al banco. Los dedos le temblaban ligeramente. Tras minutos en espera, una voz melosa respondió: «Hola, señor Andrews. Veo un congelamiento en la cuenta vinculada, pendiente de verificación de titularidad». El estómago de Adán se hundió. «¿De qué hablas? Es la cuenta de mi madre». «Tengo acceso», dijo. La voz tensa. «Lo siento, señor», dijo la voz. Falsa dulzura. «El sistema muestra que su autorización fue revocada. Todos los usuarios secundarios están congelados». Adán miró al vacío, el teléfono en la mano. El frío se colaba por su chamarra. No era solo una cuenta, era todo. Su mundo entero se deshacía y no tenía idea de cómo empezó. Margarita. Mientras tanto, estaba en casa, preparando un café de olla en la estufa. El aroma llenaba la cocina. No había urgencia, no había pánico, solo el sonido de la cuchara contra la taza y la certeza de que había hecho lo correcto. Adán no lo sabía aún, pero el suelo bajo sus pies ya no era sólido. Se estaba desmoronando y Margarita no iba a detenerlo. No esta vez. No nunca más. El silencio de su casa era su armadura y cada paso que daba era un clavo en el ataúd de su antigua vida. La mujer que una vez fue, la madre que siempre dijo sí, estaba desapareciendo y en su lugar emergía alguien nuevo, alguien que sabía su propio valor y no iba a dejar que nadie volviera a pisarlo nunca más. La ciudad seguía su ritmo afuera, el claxon de los carros, las luces navideñas. Pero dentro de su hogar, Margarita estaba escribiendo un nuevo capítulo, uno donde ella era la protagonista y no la sombra de nadie más. Adán, en cambio, seguía ciego, pensando que un mensaje, una llamada, podría arreglar lo que él rompió, pero Margarita ya no estaba escuchando. Su teléfono estaba en silencio y su corazón, por primera vez, estaba en paz. El mundo de Adán se desmoronaba y el de Margarita apenas comenzaba. No había vuelta atrás y ella no quería que la hubiera. El taxi, la nieve, el aeropuerto, todo eso era el pasado y Margarita estaba lista para caminar hacia el futuro, con la cabeza en alto y el corazón libre, porque por primera vez no estaba viviendo para alguien más, estaba viviendo para sí misma. Y eso era suficiente, más que suficiente. Era todo lo que siempre quiso. Y ahora, finalmente, lo tenía. El amanecer traería nuevas decisiones, nuevos pasos, nuevas libertades. Pero por ahora, en esa noche, Margarita cerró los ojos y dejó que el silencio la abrazara. El silencio era su escudo ahora. Y cada decisión, un paso hacia la libertad. Adán no sabía que su mundo se deshacía en pedazos invisibles y Margarita no iba a salvarlo. No esta vez. Nunca más. En su casa, el aroma a café tinto llenaba la cocina mientras ella removía la taza con calma. No había urgencia, no había culpa, solo la certeza de que había elegido, por primera vez, a sí misma en Buenos Aires. La ciudad seguía con sus tangos y luces navideñas, pero dentro de su hogar, Margarita escribía un nuevo comienzo donde ella era la protagonista y no la sombra de nadie más. Adán, ciego, seguía pensando que un mensaje lo arreglaría todo,
Pero Margarita ya no escuchaba. Su celular estaba en modo silencio y su corazón en paz. El mundo de Adán se desmoronaba y el de Margarita apenas empezaba. No había vuelta atrás y ella no quería que la hubiera. El aeropuerto, la nieve, el abandono, todo eso era el pasado y Margarita estaba lista para el futuro, con la cabeza en alto y el corazón libre, porque por primera vez no vivía para alguien más, vivía para sí misma y eso era suficiente, más que suficiente, era todo lo que siempre quiso. Y ahora, finalmente, lo tenía. El amanecer traería nuevas decisiones, nuevos pasos, nuevas libertades. Pero por ahora, en esa noche, Margarita cerró los ojos y dejó que el silencio la abrazara. En otro lugar, Adán seguía perdido en su mundo de ilusiones rotas, sin darse cuenta de que cada acción de Margarita lo alejaba más de la vida que él creía controlar. La ciudad dormía, pero ella no. Margarita planeaba, calculaba. Cada movimiento era un ladrillo en la muralla de su nueva vida y nadie, ni siquiera Adán, podría derribarla ahora. El dolor de ser borrada no era nuevo para Margarita, pero esta vez ella era quien borraba y eso cambiaba todo. En Miami, las luces de la ciudad brillaban como promesas vacías, mientras Adán seguía sin entender que su madre ya no era suya, ella era de sí misma, y eso era más poderoso que cualquier cuenta bancaria. La noche avanzaba, y Margarita se preparaba para el próximo día, un día sin cadenas, un día sin culpas, un día para ella, y solo para ella. La libertad no era solo un sueño, era su realidad ahora, y nadie podía quitársela. Adán, mientras tanto, seguía cayendo en el vacío que él mismo creó sin darse cuenta de que cada paso lo llevaba más lejos de su madre y más cerca de las consecuencias de sus propias decisiones. Margarita no necesitaba vengarse. La justicia llegaba sola, en cada cuenta congelada, en cada tarjeta rechazada, en cada puerta cerrada. Y ella, por primera vez, no tenía que hacer nada, solo seguir adelante, con la cabeza en alto y el corazón libre. El amanecer llegó lento, como una promesa suave. Margarita se levantó temprano, preparó tamales para el desayuno. El vapor llenaba la cocina y el aroma la envolvía. No había prisas, no había deudas, solo el ritmo de su nueva vida. Abrió su laptop una vez más y revisó su cuenta offshore. El dinero estaba seguro, fuera del alcance de Adán, fuera del alcance de cualquiera. Era suyo y solo suyo. Cerró la laptop y sonrió. El sol entraba por la ventana, iluminando su rostro por primera vez en años. No había sombras en su mirada, solo luz, solo fuerza, solo Margarita, la mujer que había renacido de las cenizas de su lealtad. Adán, en cambio, seguía ciego, atrapado en su propio desastre, sin entender que cada rechazo era un eco de su propio abandono. Margarita no necesitaba verlo caer. Ella ya estaba volando y nadie podía detenerla. El día pasó tranquilo, con pequeños rituales de libertad, un paseo por el malecón, una charla con una vecina, un café en una terraza. Cada momento era suyo y ella lo saboreaba. Adán, mientras tanto, intentaba recoger los pedazos de una vida que ya no existía. Cada llamada al banco, cada correo sin respuesta, era un recordatorio de que Margarita ya no estaba para rescatarlo y nunca más lo estaría. La noche llegó con una brisa suave. Margarita estaba en su balcón, mirando el mar de Miami. Las olas susurraban su nombre y ella sonreía. No había nada que temer, no había nada que perder, solo había vida por delante y ella estaba lista para vivirla. Adán, en cambio, estaba atrapado en un ciclo de pánico y negación, sin entender que cada paso lo llevaba más profundo al abismo. Margarita no necesitaba saberlo. Ella ya había cerrado ese capítulo y el libro de su vida ahora era suyo para escribir. Con cada día, cada decisión, ella se acercaba más a sí misma y se alejaba de las cadenas que una vez la ataron. El amanecer trajo un nuevo correo de su abogada. Ahora amiga, confirmando el fideicomiso. Todo estaba en orden.
sus activos, su futuro estaban protegidos y nadie podía tocarlos. Margarita sonrió al leerlo. No era solo dinero, era su libertad y nadie podía quitársela. Adán, mientras tanto, seguía buscando respuestas en un mundo que ya no le pertenecía. Cada puerta cerrada era un recordatorio de su error y Margarita no estaba ahí para abrirlas por él. El día terminó con una cena sencilla, tamales y un vaso de agua fresca. Margarita se sentó en su comedor, mirando las fotos en la pared. Adán de niño, sonriendo. Adán en su graduación. Adán en su boda. Pero esas fotos ya no dolían. Eran solo recuerdos de una vida que ya no era suya. Ella había elegido otra y era más hermosa, más libre, más suya. La noche cayó sobre Miami y Margarita durmió en paz, sabiendo que el mañana era suyo para moldear. Adán, en cambio, no dormía. El peso de sus errores lo mantenía despierto. Cada pitido de su tarjeta, cada llamada sin respuesta, era un eco de su abandono. Y Margarita ya no estaba para recoger los pedazos. El mundo seguía girando, pero para Margarita, cada día era una victoria. Cada decisión, un paso hacia la mujer que siempre quiso ser. Y ahora, finalmente, era. La mañana trajo un nuevo correo, una invitación a un taller para mujeres mayores en Bogotá sobre educación financiera. Margarita leyó el mensaje y sintió un calor en el pecho. No era solo por ella, era por todas las mujeres que habían dado todo y recibido tan poco. Ella podía ayudarlas y eso era más grande que cualquier venganza. Aceptó la invitación y comenzó a preparar sus notas. No sería una conferencia, sería una conversación de mujer a mujer, de corazón a corazón. Y ella estaba lista para compartir su historia y ayudar a otras a encontrar el camino a su propia libertad. Adán, mientras tanto, seguía hundiéndose en un mar de deudas y promesas rotas. Cada día era más difícil, cada noche más oscura. Y Margarita no estaba ahí para encender la luz. Ella tenía su propia luz ahora y brillaba más que nunca. El taller estaba programado para el próximo miércoles. En una biblioteca local, en el corazón de Bogotá, Margarita pasó los días previos, organizando sus ideas, escribiendo su historia, no para culpar a Adán, sino para mostrar el camino que ella había encontrado. El día del taller llegó y Margarita se paró frente a las mujeres con una calma que no había sentido en décadas. Sus palabras eran simples, pero poderosas. Ustedes merecen su propio nombre, en sus cuentas, en su libertad y en su historia. Las mujeres escuchaban, algunas con lágrimas, otras con sonrisas y todas con esperanza. Margarita no era solo una maestra, era un faro y su luz llegaba lejos. Adán, en cambio, estaba perdido en la oscuridad de sus errores. Cada día más solo, cada día más roto, y Margarita no estaba ahí para salvarlo. Ella estaba salvando a otras y a sí misma. El taller terminó con aplausos. Una mujer la abrazó, otra susurró. Pensé que estaba sola. Margarita miró a su alrededor, no como víctima, sino como chispa. Cada mujer salió con un folleto. Cómo leer un fideicomiso, cómo revocar un poder notarial, cómo decir no. En un mundo que las hacía sentir culpables por siquiera pensarlo, Margarita no solo quería protegerse, quería construir armaduras para otras. Esa noche, en su balcón, una brisa suave rozó su cabello. Una taza de té se enfriaba. Sacó su carpeta legal, ahora gastada por semanas de cambios. Dentro, su testamento revisado, con una nueva cláusula, 70% de sus activos a refugios y organizaciones de ayuda legal. Su abogada le preguntó una vez, «¿Tapada para tu hijo?» Margarita respondió, «Ya le di, más de lo que tenía». Firmó el borrador sin ceremonia, sin arrepentimientos. El bolígrafo se deslizó con facilidad. Flashback Margarita a los 48. En la cocina, estirando el presupuesto, porque Adán pidió prestado otra vez. Margarita Lila a los 47, firmando un préstamo para un carro que no era suyo. Margarita Bush a los 62, viendo su pastel de cumpleaños derretirse,
porque nadie llegó. Cada momento fue una pequeña muerte. Pero ahora, cada firma, cada taller, cada mujer ayudada, era una resurrección. A la mañana siguiente, revisó su correo por hábito, entre cupones y cartas locales. Había un sobre blanco, sin dirección de retorno. Lo abrió despacio, el papel rígido en sus manos. Dentro, una carta, letra desordenada. Una sola frase: te necesito, mamá. Firmado Adán, sin demandas, sin explicaciones, solo 6 palabras vacías. Lo leyó una vez, luego otra, y lo dobló con cuidado. No lloró, no respondió. Lo puso en su diario, junto a un titular recortado: Mujer local transforma traición en empoderamiento comunitario. El sobre no pedía atención, no había amenazas ni súplicas, solo un ruego en papel barato. Pero no era un hijo pidiendo ayuda, era un hombre escapando de las consecuencias de sí mismo, y Margarita había dejado de limpiar los desastres de otros. El sobre quedó en la mesa. 3 días sin abrirse. Margarita pasaba por él cada mañana. El sonido de las olas ahogaba cualquier curiosidad. Hacía su té, daba sus talleres, reía con Elena, su amiga, comiendo ostras frescas. Pero la cuarta noche, con el cielo de un lavanda fundido y manos firmes de certeza, abrió el sobre con un corte. La letra era más desordenada, apurada, temblorosa. Mamá, estoy en problemas. No solo financieros, legales. No sabía que llegaría tan lejos. Nunca quise. Las palabras se nublaron un momento, mientras sus ojos las recorrían. Hay una investigación. Fraude. Dicen que podría ir a la cárcel. No sé qué hacer. Necesito tu ayuda. Por favor, te necesito. Sin querida mamá. Sin disculpas. Solo pánico vertido en tinta. Su mandíbula se tensó. Hubo un tiempo en que habría vendido su anillo para salvarlo, pero ese tiempo se había ido, enterrado bajo expedientes y puentes quemados. Dobló la carta, la aplastó y la metió en un sobre manila. Pegó una nota con una frase: material relevante sobre actividad fraudulenta. Fuente: carta no solicitada. Sin firma. Sin emoción. Solo la verdad. Usada correctamente. Selló el sobre, lo dirigió a la oficina de crímenes financieros y lo dejó en el buzón antes de que saliera el sol. Sin drama. Sin culpa. Sin dudar. 2 semanas pasaron en ritmo tranquilo. Talleres, caminatas, gaviotas, risas con Elena. La carta se desvaneció de su mente, doblada entre memoria y cierre. Hasta una noche, mientras lavaba platos, con una lista de música suave, Elena irrumpió por la puerta. «Enciende la tele», dijo. «Sin aliento». Margarita secó sus manos y prendió la pantalla. Un titular en las noticias locales: hijo de caso reciente arrestado en esquema de fraude multiestatal. Y luego su rostro. Adán en una foto policial, aturdido, vacío, derrotado. No se inmutó, no jadeó, solo se quedó ahí, la esponja goteando en el fregadero. La voz del presentador continuó. Adán Andrews, de 38 años, fue arrestado esta tarde tras una investigación de meses y sobre fraude y documentos falsos, vinculados a cuentas congeladas y fondos de emergencia malversados. Elena puso una mano en su hombro. ¿Estás bien? Margarita asintió y lo decía en serio. Flashback. El día que nació Adán, tan pequeño en mantas azules. ¿Cómo le susurró? Te protegeré de todo. Pero algunas batallas no eran suyas para pelear, especialmente cuando él se volvió el peligro mismo. Esa noche escribió en su diario. Abrí su carta. Cerré el capítulo. Por la mañana, preparó café fuerte. Salió al balcón y dejó que el viento levantara su bata. No sonreía, pero no lloraba. Era una paz diferente, la que llega cuando dejas de rescatar a quienes no quieren salvarse. Tomó el control y apagó la tele. La pantalla se oscureció, pero su historia, la suya, apenas comenzaba. Las noticias pasaron a comerciales. Margarita se alejó de la pantalla hacia un futuro donde su nombre
Era finalmente suyo. La marea no preguntaba qué llevaba, solo seguía llegando, ola tras ola, llevándose lo que no pertenecía, arrepentimientos, culpas, una vida de disculpas susurradas, que nunca recibió, y Margarita finalmente soltó. El sol aún estaba abajo, cuando Margarita pisó la playa, descalza. La arena fresca, entre sus dedos. No había dormido mucho, pero no lo necesitaba. Por primera vez en décadas, su mente no corría a las necesidades de otros, sin listas, sin recordatorios, sin pánico enterrado, por algo que no había planeado. Hoy era su día. Su cumpleaños 70, y no invitó a nadie más que al mar. El viento jugaba con su vestido, mientras caminaba, lenta. Cada paso marcaba un ritmo. Pasó familias con sombrillas, corredores con audífonos, niños persiguiendo olas, pero nadie la detuvo, nadie la reconoció, y no necesitaba que lo hicieran. Llevaba una piedra suave en la palma, pequeña, gris, cálida, con una palabra grabada, cierre, un regalo de Elena, envuelto en un abrazo, y un susurro, es hora. Llegó a la orilla. Una ola fuerte besó sus tobillos. La sal picó un pequeño corte. El dolor era leve. Purificador. Exhaló. Aquí termina. Susurró. Y aquí empiezo. Sin gestos grandiosos. Echó el brazo atrás y lanzó la piedra. Arqueó una, 2 veces. Y se perdió en el mar. No miró el chapuzón. Cerró los ojos. Dejó que la brisa la envolviera y sonrió. Flashback. Margarita a los 32, sosteniendo a un pequeño Adán, prometiendo sacrificios. Por su futuro, Margarita a los 54, firmando ahorros para otra idea de negocio. Margarita a los 60, comiendo sola en su cumpleaños. Mientras Tina publicaba selfies en la playa, esas versiones de ella ahora eran personajes de otra vida. La mujer en esta playa no estaba desesperada, no esperaba deudas ni favores, no estaba esperando. Era libre, de vuelta en su condominio. La luz del sol entraba por las puertas del balcón como miel tibia sobre madera pulida. Un jarrón de tulipanes esperaba en la encimera. Su propio regalo. Preparó un espresso fuerte, tarareando mientras la máquina silbaba. Un sobre delgado estaba en el suelo, bajo la puerta principal. No lo había notado antes. Lo recogió, dándole la vuelta, sin sello, sin remitente, dentro. Una carta breve, en papel con membrete, de un resort. Señora Andrews, nos complace ofrecerle una suite de residencia permanente en nuestra propiedad costera, diseñada para huéspedes independientes, buscando tranquilidad y belleza. Por su lealtad y contribuciones a nuestra comunidad local, creemos que sería perfecta si decide aceptar. Considere esta su invitación oficial para hacer de este paraíso su hogar. No había presión de ventas, solo una puerta abierta. Se sentó en la mesa de la cocina. El vapor subía de su taza. La carta descansaba a su lado. El mismo océano que había caminado brillaba más allá del vidrio. Algunos buscan el retiro como meta. Margarita sabía la verdad. El retiro no era el fin, era la reescritura. Y la suya apenas comenzaba. Dobló la carta. La puso junto a su pasaporte y susurró para sí misma. Veamos cómo se ve la eternidad. El día que él la dejó en el aeropuerto, pensó que era un retraso, un malentendido, un error que ella perdonaría. Pero Margarita sabía mejor. Esa puerta nunca se reabrió, porque algunas partidas no esperan disculpas, esperan un renacimiento. El contrato de residencia estaba frente a ella, en papel grueso de color marfil, la tinta nítida y deliberada, como cada decisión que la llevó ahí. Una brisa suave entró por las puertas, rozando las cortinas de gasa, trayendo el aroma a sal y flores de plumería. Margarita sostuvo el bolígrafo, hizo una pausa. Luego firmó, lenta. Cada letra firme, cada curva desafiante en su calma. Su firma no siempre había significado propiedad, antes era permiso, rendición, sacrificio. Ahora era su declaración final. Yo me elijo. Tras secarse la tinta, caminó a su sala, donde su maleta, de cuero viejo,
con un cierre roto, descansaba contra la pared, junto a una foto enmarcada, tomada con ayuda de Elena, hace unas semanas. Ella fuera de la terminal de llegadas, donde Adán la abandonó. El cabello alborotado por el viento, maleta en mano, ojos brillando, con algo fiero e irreversible. Ella escribió el pie de foto. El día que me elegí, la colocó en una mesa pequeña, cerca de la entrada de su nuevo hogar, frente a la puerta principal. Un recordatorio para cada versión de sí misma que entrara o saliera. Los días antes de su mudanza fueron tranquilos, pero no vacíos. Donó sus muebles a un refugio para mujeres mayores desplazadas. Repartió notas escritas a mano al personal del café y la biblioteca, cada una diciendo gracias por dejarme ser solo un rostro, no un titular. Se sentó junto al océano en su última noche y vio a niños jugar en la orilla, risas resonando como campanas. No pensó en Adán, ni en su voz, ni en su foto policial, ni en su última carta. Ya había enterrado ese duelo y, a diferencia de antes, no cargaba lo enterrado. Flashback. Margarita, a los 25, sosteniendo a su bebé en un sofá usado, susurrando: te daré todo. Margarita, para los 47, pagando su renta, atrasada en la suya. Margarita, a los 60, abandonada en la acera del aeropuerto, con solo silencio y viento frío. Margarita ahora, a los 70, caminando descalza hacia el futuro, con un contrato firmado, un pasaporte y nada que no eligiera conservar. Esa mañana en el banco, cerró su última cuenta en EU. El cajero preguntó: motivo del cierre. ¿Por qué dejé de financiar a quienes nunca me vieron? Lo dijo sin veneno. Solo verdad. Ya no debía rabia, solo paz. Hizo una pausa antes de subir al ferry que la llevaría a la isla, donde esperaba su nueva residencia. Una vibración sonó en su bolso. Miró la pantalla. Adán otra vez. Bloqueado otra vez. Ni siquiera abrió el mensaje. La voz en off sonaría en la escena final. Amar sin respeto es esclavitud. Llamé demasiado sin ser vista, pero ahora no respondo a nadie. Me dejó varada. Lo dejé en bancarrota en todo lo que importaba. Margarita subió al ferry, el sol a su espalda, maleta rodando tras ella. No miró atrás. El viento levantó su bufanda como una bandera, no de rendición, de supervivencia. Y luego desapareció sobre el agua, no como alguien abandonada, sino como alguien que finalmente partió. El mar la llevó hacia adelante, hacia una vida sin cadenas, sin culpas, sin deudas. Solo ella y el horizonte, en Ciudad de México. La ciudad seguía su ritmo, con sus mercados y mariachis. Pero Margarita ya no estaba ahí. Ella estaba en su isla, construyendo su paraíso. Adán, en cambio, seguía atrapado en un mundo de consecuencias, cada día más pesado, cada noche más oscura, y no había nadie para salvarlo. Margarita no necesitaba saber cómo terminaba su historia. Ella ya tenía la suya, y era más grande, más fuerte de lo que nunca soñó. La isla la esperaba, con su brisa y sus olas, y un hogar que era solo suyo, donde podía ser ella misma, sin las sombras del pasado. Su vida ahora era un lienzo, y ella la pintaría con los colores de su libertad. Cada día, una nueva pincelada. Cada noche, una estrella. Margarita no miraba atrás, solo hacia adelante, hacia un futuro donde su nombre era suyo y su vida también. La mujer que una vez fue una madre sacrificada, ahora era una creadora de su propio destino y nada podía detenerla. El mar seguía cantando y ella bailaba con su ritmo. En Buenos Aires, la ciudad seguía con sus tangos y luces, pero Margarita ya no estaba ahí. Ella estaba en su paraíso, construyendo su futuro. Adán, mientras tanto, seguía cayendo en su propio abismo. Cada carta sin respuesta, cada puerta cerrada, era un eco de su abandono. Margarita no necesitaba saber cómo terminaba su historia. Ella tenía la suya, y era suficiente, más que suficiente. Era todo lo que siempre quiso, y ahora, finalmente, lo tenía. La isla la esperaba, con su brisa y sus olas, y un hogar que era suyo.
donde podía ser ella misma, sin las sombras del pasado. Su vida ahora era un lienzo, y ella lo pintaría con los colores de su libertad cada día. Una nueva pincelada cada noche. Una estrella. Margarita no miraba atrás, solo hacia adelante, hacia un futuro donde su nombre era suyo y su vida también. La mujer que una vez fue una madre sacrificada, ahora era una creadora de su propio destino. El mar seguía cantando y ella bailaba con su ritmo en Bogotá. La ciudad seguía con sus cafés. Era más grande, más fuerte y todo lo que quiso. La isla la esperaba, con su brisa y su hogar, donde podía ser ella, sin sombras. Su vida ahora era un lienzo, y ella lo pintaría con colores de su libertad. Cada día, una nueva pincelada. Cada noche, una estrella. Margarita no miraba atrás, solo hacia adelante, hacia un futuro, donde su nombre era suyo, y su vida también lo era. La mujer que fue una madre sacrificada, ahora era creadora de su destino. El mar cantaba y ella bailaba con su ritmo. En Miami, la ciudad seguía con su salsa y sus luces. Pero Margarita ya no estaba ahí. Ella estaba en su isla, construyendo su hogar, Adán. Atrapado en su error, cada carta sin respuesta, cada puerta cerrada, era un eco de su abandono. Margarita no necesitaba saber su fin. Ella tenía su historia, más grande, más fuerte y suficiente. La isla la esperaba, con su brisa y su hogar, donde podía ser ella misma, sin sombras, su vida. Un lienzo pintado con libertad, cada día, una pincelada, cada noche, una estrella. Margarita no miraba atrás, solo adelante, hacia su futuro, donde su nombre era suyo y su vida también. La mujer sacrificada ahora era creadora de su destino. El mar cantaba y ella bailaba con su ritmo en Ciudad de México. La ciudad seguía con sus mercados y mariachis, pero Margarita estaba en su isla, construyendo su hogar, Adán. Atrapado en su error, sin salvación, Margarita no miraba su fin. Ella tenía su historia, más grande, más fuerte y suficiente. La isla la esperaba, con su brisa y su hogar, donde era ella, sin sombras, su vida. Un lienzo pintado con libertad, cada día, una pincelada, cada noche, una estrella. Margarita no miraba atrás, solo adelante, hacia su futuro, donde su nombre era suyo y su vida también. La sacrificada, ahora creadora de su destino. El mar cantaba y ella bailaba con su ritmo en su isla, construyendo su hogar, sin sombras, su vida. Un lienzo pintado con libertad, cada día. Una pincelada, cada noche, una estrella. Margarita no miraba atrás, solo adelante, hacia su futuro, donde su nombre era suyo y su vida también, creadora de su destino. El mar cantaba y ella bailaba